Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, mediodías o lo que sea en la parte del mundo que estén en este preciso momento. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Virtual Safety Car, el podcast, este maravilloso podcast sobre Fórmula 1. No sé si tan maravilloso, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que podemos también, pero le ponemos muchísima pasión y me parece que eso es lo importante y lo que hizo que a lo largo del tiempo vos, que estás del otro lado, sigas estando del otro lado y nos estás acompañando. ¿Y quién te dice en algún momento, tal vez en una de esas, no tengas que estar del otro lado y puedas estar de este? Andás a ver. Pero bueno, tenemos que hablar hoy. Pasaron cosas en Japón, tal vez no tantas como esperábamos, pero pasaron cosas. Y hay cuestiones cruciales que vamos a tener que tocar en el capítulo de hoy. Pero como digo siempre, no estoy solo, me acompaña por supuesto mi amigo, colega y amigo de vuelta, Ignacio Basc. Nacho, ¿cómo estás? Me quedé con la parte de colega. Gracias por la bienvenida. Por lo pronto, Mateo. Mateo Soria, acá lo presento yo, como los músicos se van presentando mutuamente. Claro. Eh, Gracias por la bienvenida. Un saludo a todos los que lo están escuchando o mirando del otro lado, que les agradecemos nuevamente su confianza plena en lo que hacemos. Y me quedé pensando en lo de la intro. Me dijiste el maravilloso podcast o no tan maravilloso sobre la Fórmula 1. Y dije, Sí, maravilloso o no tan maravilloso es medio lo que podemos decir de la Fórmula 1 en este momento. claro, sí, un poquito sí, por todas las cosas que estuvieron pasando un poco y que están generando además bastante polémica, que están generando revuelo también en los medios de comunicación, pero sobre todo en la Fórmula 1 que parece que va a usar este mes de parón para plantearse algunas cosas, para replantearse en realidad algunas cosas. Sí, ojalá puedan replantearse. Sabemos que esta temporada no va a cambiar nada. Sí, La temporada esta va a ser así y punto. Eh, Ojalá puedan replantearlo para que la próxima temporada, cuanto antes, si no de acá a 4 temporadas, haya cambios, en serio. claro. Pero bueno, vamos a ir con lo importante, porque los que están mirando en Sí, este tenés una momento, imagen detrás bastante llamativa, sí, porque exacto, ese no es el Alpine de este año, no, pero andaba mejor que el de este año. Va, el de este año tampoco andaba, el del año pasado. el año pasado ese andaba muy mal, este andaba bastante bien, pero nunca lo vimos correr con esos colores. No, 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 para nada. De hecho, era un color negro con amarillo, con dorado, bastante interesante. Este auto que tengo atrás mío es el Lotus E20 del año 2012. O sea, corrió la temporada 2012, pero con el nombre Lotus. Ustedes me dirán, Claro. ¿qué tiene que ver Lotus con Alpine? Bueno, pequeña charlita de historia. Básicamente la escudería se fue reconstruyendo y reinventando. Exacto, lo que hoy conocemos Alpine, antes era Renault, antes fue Lotus, en algún Antes momento... era Renault, Ah, antes era Benetton y antes sí, Toleman. exacto. Y es lo que se conoce, hoy lo conocemos como Team Enstone, porque está en Enstone y es como, bueno, Claro. listo. Pero bueno, siempre fue la misma escudería. Cambiando de nombre, cambiando de colores, cambiando de anunciantes, pero siempre fue el mismo grupo. Así que, ¿por qué me dirán por qué tengo este auto acá? Porque tuvimos un anuncio que seguramente ya muchos están al tanto, pero el que no todavía está a tiempo, porque creo que las entradas se empiezan a vender el día lunes. Y es que nuestro queridísimo Franco Colapinto va a estar manejando ese mismo auto con esos mismos colores por las calles de Buenos Aires. Una rareza, algo que no pasaba desde hacía 13 años, 14 años creo. Eh, y que es algo que siempre da gusto, ¿no? Tener ahí, aunque sea una demostración de un auto, un auto a la... Un auto Fórmula 1 en serio, además, ¿no? Como los de ahora que por ahí son más discutibles. Un motor V8, nada de batería. Un auto Fórmula 1 en serio. Ya tenía DRS ese, como dato de color. Pero bueno, va a estar girando por las calles de Buenos Aires, por la zona de los bosques de Palermo, del Rosedal y esa zona. Sé que hay entradas a la venta. Aparentemente va a haber también entrada libre. Y si tienen ganas, por ahí pueden llegar a conseguir algún edificio, algún departamento en alquiler en uno de los edificios de arriba y lo miran desde arriba. Eh,
Así que búsquenlo si no lo tienen en info. Y si lo tienen en info, avísennos si van a ir, si no van a ir. A ver si nos encontramos ahí. Hacemos un saludo Virtual Safety Carrero. Y les damos los stickers correspondientes. Por supuesto, sí, vamos a estar ahí dando vueltas. Seguramente vamos a estar grabando algunas cositas para subirles contenido a los que no puedan llegar a ir. Y obviamente siempre vamos a estar disponibles para alguna charlita. Quien se quiera acercar a saludar, no hay ningún problema. Por otro lado, quiero hablar una cosita que se me, A se ver. me, se me quedó pendiente. Uy, ya va a tirar la bomba. Ya No, va a no, tirar. porque, ¿sabes qué? Hablamos de Franco, hablamos del Bravo, PIN. poneme la música de Crónica. Último momento. De hecho, sí, último momento porque fue esta mañana. Ok. No quiero dejar de mencionar esto porque me parece que merece un pequeño paréntesis y es para hablar. Hoy Sí. hubo un anuncio del equipo Alpine, justamente, relativo a cierto hate que se vio en las redes sociales. Yo realmente no lo había visto, con lo cual cuando vi la noticia del Alpine me quedé como, uy, ¿qué hicieron los argentinos ahora? Y era relativo a hate que recibió Franco en las redes sociales de producto o derivado o de origen de fans de Berman. Porque hay quienes Sí. le adjudican a Colapinto la culpa del accidente de Berman. Obviamente, yo no voy a criticar a los fans de Berman de manera aislada, porque me parece que es lo mismo que hicieron fans de Colapinto con su nodo del año pasado. Así Lógico. que creo que esos, perdón la palabra, boludos, ineptos, imbéciles y basuras hay en Hay que todos poner lados. mucho pip ahora. Hay que poner ¿Eh? mucho pip. Sí. No, me cuidé. Ok. Hay en todos lados, hay en todas las nacionalidades y hay en todos los fandoms, así que seguramente sean unas voces Sí. pequeñas que Nosotros hablan pensábamos que mucho. eran solo los argentinos, pero se ve que no. Claro, se ve que no, se ve que... A ver, tal vez los argentinos empezaron la cosa y ahora ya se O son los volvió... más molestos en ese sentido. Sí. Pero bueno, por lo pronto, certero, seguro, Sí. sabemos que hay mucho hate de todos lados. Y nos pareció raro que haya tenido que salir Alpine a hacer este comentario. Yo la verdad no había visto el hate ese. Pero, obviamente que de más está decir que estamos muy en contra de que cualquier persona vaya a putear a un piloto, a un faro, lo A que quien sea. sea. Sí. Sí, lo hemos dicho en otras ocasiones también. Sí, sí, sí. No es la manera de disfrutar de la Fórmula 1, al menos para nosotros. Sí. Pero el mismo statement que estaba ahí, dijeron, bueno, vamos a meter varias slides y al final Sí, sí, dijeron, sí. bueno, de Eso te paso, iba a ¿sabes decir. qué? Los argentinos no zafaron. Y se A ustedes quejó, también les vamos a pegar. sí, exacto, se quejaron de las críticas, o mejor dicho, se defendieron de las críticas de muchos fans argentinos relativas al concepto que lo he escuchado de varias personas y de todas las personas que lo escuché se lo dije que no, que para mí no es así. Coincido. eh, que El Franco, sabotaje. claro, que Franco tiene un peor auto que Gasly. Sí. Creo que no queda ninguna duda que hay una competencia interna entre ambos pilotos y que ni Gasly ni Colapinto le van a dar al otro por caridad algo que hayan conseguido. Pero los autos, de parte de lo que es el cuerpo técnico y eso, son iguales. Sí es verdad que llegan un poco más tarde las mejoras a Colapinto, pero en el Japón eran iguales, por ejemplo. Pero eso es lógico. Y en China también eran iguales al final de la quali carrera. Con lo cual, creo que si Gasly encontró una manera de manejar el auto, o se ajusta mejor a él, o lo que sea, es como pasó tantas veces con Verstappen y sus compañeros, o como Exactamente. pasó Sí. con Russell y Hamilton en las temporadas pasadas. Hay un Sí, o con la piloto. evolución que tuvo el McLaren el año pasado, que tiró más para el lado de Norris que para el de Piastri, y no Es, necesariamente tuvo que ser un sabotaje. Lo que pasa es que el argentino últimamente se está volviendo fanático de hablar de sabotajes. De repente, si a Franco no le va bien, no, le están saboteando el auto. El año pasado, cuando el auto no arrancaba, lo sabotearon. El año pasado, cuando le pasó, no me acuerdo qué otro problema, no, seguro que le están saboteando el auto. No, muchachos, no se trata de sabotaje, dejémonos de pelotudeces, porque si hubiese sabotaje se notaría, pero a 80 cuadras que hay un sabotaje. Y no es el caso. Como dice Nach, las mejoras siempre le van a llegar primero a un piloto, porque si vos precisamente las estás probando y crees que van a ser mejores, las vas a utilizar en el piloto
que esté mejor adaptado ese auto o al que haya tenido un mejor desempeño para que pueda seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Ah, Y después, de última, se desarrollarán, en base a los resultados que arrojen esas mejoras, esas mismas piezas se desarrollarán de la misma manera o de otra para el segundo auto. Pero no es una cuestión de querer cagar a nadie, es Fórmula 1, lo más básico en Fórmula 1, me parece. sí, también Gasly tiene mucha más experiencia en Fórmula 1. Ni Es hablar. evidente que va a ser el piloto que va a recibir primero las mejoras porque es el que puede sacarle más información y decir, mirá, esto lo noté que va mejor por este lado, pues mire lo otro, porque tiene más experiencia. A ver, Franco Porque manejó. entiende mejor este auto también. Sí, A ver, a los resultados me remito. ¿Cuántos puntos tiene Gasly? ¿Cuántos puntos tiene sí, Franco? ¿Cuántos hizo Gasly el año pasado? ¿Cuántos hizo Franco? claro, pero digo, no solo eso. Franco tiene menos de media temporada en Williams y un poco más Sí, de media temporada en Alpine. Gasly tiene varias temporadas en Alpine, temporadas en Alfa Tauri y temporadas en Red Bull. en Red Bull. Por eso, estamos hablando de un piloto con mucha más experiencia, con lo cual el concepto de sabotaje le hicieron a Lole Reutemann en el 81. Esto no, Claro, chicos. Esto no. literal, sí. Esto no. Sí. Entonces creo que era importante mencionarlo porque además salió hoy. Esto lo estamos grabando jueves 2 de abril, Día de la Patria. Vinimos sin escarapela, mal ahí. Lo vamos a poner en postprocesado. Sí, no, yo me había traído la gorra que tiene el logo de Malvinas. Sí, tiene las Malvinas, básicamente. Pero no me gustaba cómo quedaba en cámara. Mm, Yo la verdad busqué escarapela y me di cuenta que fue de esas cosas que perdí en la última mudanza y es como... Igual tengo la Te bandera colgada en el balcón, así que no estoy en Bueno, falta. yo tengo la bandera colgada en el balcón de Mateo también. Tenía dos banderas en el balcón. La mitad de arriba es mía, la mitad de abajo es tuya. Claro. Bien. eh, entonces, siguiendo con la cuestión, queríamos mencionar eso, queríamos dejar en claro. Sí. Si hay alguna novedad o alguna otra cosa, lo mencionaremos tal vez en las redes sociales, sobre todo estos días que tenemos completamente nada sobre deporte y hablaremos de cosas no deportivas, o sea, hablaremos de esta ¿Podemos hablar crisis. de con quién está saliendo cada piloto? Sí, te iba a decir, por ahí nos ponemos a compartir información de lo de Tini y Emilia, o lo de, El LAM de la Fórmula 1. sí, lo de las anestesistas del italiano. Claro, del italiano. No sé, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, tenemos mucho para hablar igual de eso. Pero vamos a... ¿Te parece si ya saltamos a lo que pasó el fin de semana? Dale, vámonos al fin de semana directamente. Porque algo pasó. Algo pasó, ¿Qué pasó? fue una carrera. Eh, Antes que Siento todo. que fue una carrera más. Sí, yo te iba a hacer una pregunta. Pregunta que te he hecho muchas veces. ¿Te gustó? Me. Ok. Yo voy a dar mi Me respuesta. aburrí. Yo voy a dar mi Me aburrí. respuesta. Sí, a mí no me gustó la carrera. Eh, yo la semana pasada dije, y me cito textualmente, Japón va a ser la clave para saber cuánto futuro tiene este reglamento o no. Y para mí, Japón demostró ser clave en que para mí este reglamento no es lo lindo que se auguraba. Lo que se esperaba, claro. Eh, era en Japón donde realmente íbamos a poder ver si iba a haber posibilidad de peleas, si iba a haber eh, carreras, si iba a haber un buen desempeño de los autos. Y vimos una curva 130R completamente desaparecida. Vimos autos regulando batería y no peleando realmente. Vimos un poquito de carrera en pista, mínimo, mínimo, porque Russell estaba con problemas y nada más. Eh, Así que mi consecuencia, o sea, mi consecuencia, pero mi conclusión, ahí está, es negativa respecto de lo que fue la carrera. Y creo que se viene una temporada sufrida. Sí, es muy probable. Sí, yo la venía esperando con ganas precisamente por esto que vos habías mencionado, que iba a ser como el punto bisagra a ver para dónde encaraba esta temporada. Entonces dije, bueno, la que sea una buena carrera.
Y la verdad es que, no sé, vuelta 30 me estaba durmiendo. Y, vuelta 15-20, zafaba todavía. Vuelta 25 me empezó a aburrir. Y entre la 30 y la 37, creo, por ahí, me dormí. Después Yo me me dormí levanté y lo y vi seguí por como pude. tandas. Sí, seguí como pude. Es más, vuelta 51 de 53 dije, bueno, ya está Antonelli primero, apago la tele y me voy a dormir. La terminé aguantando porque dije, son 2 vueltas, 3 minutos más, 4 minutos más, nada. Pero casi que me voy a dormir en la vuelta 50. Yo me quedé dormido como en la vuelta 20. Me dormí completo. Y al día siguiente dije, bueno, vamos a seguir de la vuelta 20. Empecé a ver a la mañana. Y como a la vuelta, no sé, 30 y algo, me volví a quedar dormido. Y la volví a ver después, a la tarde. Claro. El domingo a la tarde volví a ver las vueltas que me quedaban. Ya sabiendo el resultado y todo, pero realmente no la pude llevar. Fue aburrida. No fue linda para ver tampoco. Ni los onboards eran lindos de ver. Que hay carreras que vos decís, bueno, están regulando, pero de repente, no sé, te ponen el onboard de. Invento, no sé. De Russell que está clavado 15 vueltas atrás de Leclerc y vos lo ves a Russell que está ahí queriendo pasar, haciendo mal. Y vos decís, che, está Claro. bueno igual, está como interesante. Acá ni siquiera, acá literalmente era como, se pasa, ya está, fin. Más allá de, obviamente, que hubo pilotos que manejaron mucho mejor la carrera que otros y se notó. Creo que realmente fue el monumento al embole. Sí, 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 bastante. Bueno, incluso hay 2 pilotos que salieron a quejarse. Bueno, 2 pilotos que traemos hoy las declaraciones, ¿no? Pero Se son varios quejaron, los que salieron creo a que se quejarse. quejaron todos. Sí, De hecho, pero particularmente Sainz y Alonso hicieron mención a este tema de los sobrepasos y de la batería. Incluso quiero destacar algo que dijo Alonso, ahora lo vamos a escuchar igual, que antes de empezar la carrera, fueron las declaraciones de él, dijo, con este jueguito de la batería, o lo pasás así como si nada, o te llevas puesto al de adelante. Y prácticamente es casi lo que pasa con Berman y Colapinto. sí. A mí me sorprendió, antes de que escuchemos las declaraciones, me sorprendió muchísimo que fue la primera carrera donde casi todos los pilotos hablaron mal del reglamento. En mayor o menor Sí, medida, obviamente, pero incluso Russell, que venía hablando maravillas del reglamento, porque claro, venía ganando, incluso Russell habló mal. El único que no habló mal fue Antonelli. Yo creo que en parte porque todavía es demasiado inocente para hablar mal. Siento que todavía no. Como que él está contento que está ganando y no entiende. Tipo, no le pasa importa más que nada. Pasa que los que salieron a hablar son pilotos ya con más experiencia en Fórmula 1. Sí, Antonelli es el obvio. segundo año, compite en una Fórmula 1 que es diferente a la que había tiempo atrás. Totalmente. Pero bueno, incluso el Leclerc y Hamilton, que están contentos con su auto, se quejaron de los reglamentos también. Russell también. Entonces creo que ya el eco que se está armando de los pilotos descontentos con lo que es el reglamento está forzando mucho el tema de resolver esto por parte de la FIA. Crucemos los dedos. Ojalá se solucione más pronto que tarde porque. Sí, en teoría el próximo jueves, el 9 de abril, iba a haber una reunión al respecto. Sí, pasa que la reunión. Está todo bien con la reunión, pero no resuelven nada en la reunión. Resuelven cuándo volverse a reunir, básicamente. Y todos los cambios de reglamento tienen que hacerse con mayoría, con Sí. totalidad. Entonces, esto, bueno, estamos hablando de motores. Ok, genial. Estás que los 5 motoristas estén de acuerdo. Podés suponer que en su gran medida, salvo alguna particularidad, yo creo que. eh, bueno, Honda va a decir que sí a todo. Cualquier cosa que implique cambiar el motor, Honda va a decir que sí. Audi es probable que también. Eh, estoy perdido. Ferrari, Ferrari, no estoy tan seguro. yo creo que Ferrari, tal vez sí. Ferrari yo creo que en principio sí, pero depende de lo que le propongan. Exacto. Mercedes, lo más probable es que diga que no. Que no. Eso está claro. Y 5 motoristas dije que son 4. ¿Estoy faltando algo, no? Ah, y Red Bull. No, y Red Red Bull va a Bull. decir que sí. Entonces, la movida va a ser cómo le presentan esto a Mercedes para que Mercedes diga, ok. Y veremos a ver qué pasa, pero me tienta que una de las maneras es digan,
ok, esta temporada va a ser así, punto, no se toca nada. A partir de la temporada que viene, 2027, algo nuevo. Sí. Que va a ser más potencia, menos potencia, lo que sea. Pero para mí va a tener que salir de ahí. Esta temporada no creo que cambie nada. Sí, Pero están bueno, hablando de la posibilidad de que la batería otorgue menos potencia. sí, el tema. Eso es lo que se habla y es lo que es lo lógico. Que la batería dé menos potencia. Pero si vos no podés subir la potencia del motor térmico, te quedas con menos potencia. Para mí lo lógico es que el año que viene digan, o bueno, para esta temporada bajan la potencia del motor eléctrico, se quedan Sí. solo con el de combustión y el año que viene dicen, bueno chicos, el de combustión en vez de generar 500 caballos, ahora puede generar 700. Listo, ya está. Y le suben, no sé, el factor de compresión, lo que sea. Pero bueno, escuchemos a las declaraciones, ¿te parece? Dale, vamos con Fernando Alonso, a ver qué decía. ¿Crees que hoy con los juegos de la batería, quizá más adelantamientos, puede ser más divertido incluso que en el pasado? No, ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por, bueno, voy a echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasar por una curva por el exterior, por el interior, hacer algo diferente, ¿no? Ahora te encuentras o con menos batería que tus rivales o con más batería y adelantas o te adelantan, así que no hay ningún tipo de cambio en carrera. Bueno, ahí escuchábamos a el Nano, el queridísimo Nano, Fernando Alonso. Creo que ya lo hablamos un poquito, el tema de es el adelantar sin querer, ¿no? Esa es la Sí. frase que se resume de todo. Una Eh, maniobra de evasión, dice. sí, es como sin querer queriendo, ¿no? Como diría el Claro, chavo. total. Yo creo que un poco viene así, es como de repente vos estás manejando y el auto delante va más lento y decís, o lo paso o me la pego. Sí, Eh, es una cosa donde yo imagino que siempre la Fórmula 1 está haciendo maniobras de evasión porque es parte de la movida. Pero al estar tan cerca del auto delante, la previsibilidad que vos tenés que tener respecto a la maniobra del auto delante es notoria. Recordemos el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, a Russell. Russell perdió el control del auto en Australia luego de que Alonso tuviera un descenso de velocidad, entre comillas, injustificado, mucho menor que los que están teniendo los autos ahora por batería. Russell se ujú, quejó, dijo, no sé por qué, como que frenó mucho, no me lo esperaba y perdí el control. Y a Alonso le dieron 20 segundos de penalidad. Con lo sí. cual, creo que si esa situación donde un piloto decide bajar un poco la marcha, amerita ponerle 20 segundos de penalidad, no hablamos de un break check, ¿eh? No, simplemente fue un... Levantó el pedal acelerador más de lo que debía o bajó más marcha de la que debía y 20 segundos de penalidad es un montón. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, no pasa nada porque claro, es culpa del auto, no del piloto. Porque es una falla del auto, claro. O sea, si vos te fijás, el piloto nunca toca el freno. Bueno, pero no importa, si el auto se frena igual, Claro. eh, qué sé yo. Igual es un problema también, aclaro esto, es un problema también en los autos de calle. Eh, los autos hoy eléctricos en la calle también frenan mucho. Entonces hay un consenso donde hay un montón de autos eléctricos. Por ahí en Argentina no, pero en otros países del mundo te das cuenta donde si vos tenés un auto eléctrico delante, alejate porque te va a frenar a lo bestia y no te vas a enterar. Peligroso, claro. Claro, y bueno, nada. Es una realidad que tenemos que vivir en la vida porque pasa eso, porque la electricidad hoy está siendo medio de la norma. Y que un poco también aprovecho este momento para hablar de esto. Cuando la FIA pensó en hacer los autos híbridos, todas las Sí. automotrices estaban diciendo, bueno, listo, Agenda 2030, hay que poner todos los autos eléctricos. Eh, Hoy por hoy ya no es lo que se está buscando en las automotrices. Se dieron cuenta que todo eléctrico no es la solución. Entonces también es eso. Hoy por hoy hay que replantearse un poco también el deporte de si vale la pena seguir apuntando a la electrificación cuando el mismo mundo está pensando en no electrificar los autos. Y encima tenemos la posibilidad de poner combustibles de emisión de carbono neta cero. Creo que el chiste se cuenta solo. Claro.
Más claro son los ojos de Macri. Bueno, otro que habló respecto a esto fue Carlos Sainz también. Un poquito reforzando el ya sí, post carrera, reforzando un poco la idea que mencionaba Fernando Alonso respecto a los sobrepasos. ¿Lo escuchamos? Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases que vas de aquí, te pones aquí y sigues. No es un adelantamiento de Fórmula 1, es más una autopista, ¿no? Que aprietas el boost y pasas si quieres. Por lo tanto, creo que como categoría creo que tenemos que mejorar y estoy convencido, pues, si nos escuchan a los pilotos, que harán cambio. Bueno, acá hablaba Carlos Sainz. Me gustaron las declaraciones de Sainz. No es un adelantamiento de Fórmula 1, es una autopista. Ahora, fíjate vos este factor, ya cuando escuchás bromear tanto a los pilotos, te das cuenta que algo anda muy mal. Sí, cuando te están midiendo, se están midiendo para no mandar todo al carajo. Totalmente. Pero viste que si no, generalmente como que pueden hacer críticas desde otra perspectiva. Acá uno directamente, no, es una autopista. Sí, sí, sí. Apretás el botón y adelantás. Es como, bueno, te pusiste en el carril de la izquierda y pasaste. Claro. Y te das cuenta que en realidad los pilotos no hacen maniobras defensivas. Casi no vimos maniobras defensivas en las últimas 3 carreras. Estoy pensando el caso de Franco, que hizo maniobras defensivas con los Haas, pero porque la diferencia era muy pequeña. Si no, las Sí, Ferrari es que peleando es tanta entre sí, diferencia, pero es tanta la diferencia que le saca un auto con la batería cargada al que no lo podés evitar. Simplemente es como, bueno, pasá. sí, completamente. Que eso es un poquito lo que hablábamos, bueno, al principio nosotros de esta temporada, que por ahí decíamos, bueno, esto de la batería puede dar juego, puede estar bueno, porque puede dar juego a que vaya más sobrepasos, a que haya cambio de líderes, a que algunos se equivoque. Pero lo que vimos en estas pocas carreras es que realmente no existe ese juego, no existe esa competencia, no existen las equivocaciones prácticamente por parte del piloto que viene detrás, porque no tiene mucho margen para que eso ocurra tampoco, como el piloto que viene por delante tampoco tiene mucho margen para defenderse, entonces está cambiando un poquito, creo, la perspectiva, por lo menos que tenía yo, de que esto de la batería puede estar bueno, porque también creo que, y me hago cargo, yo lo pensaba desde el punto de vista de los punteros, de lo que te muestra la televisión internacional, de que George pasa a Charles, de que Charles lo vuelve a pasar a George, y que está ese combate constantemente a lo largo de las vueltas entre los primeros, entre los líderes. Pero claro, algo que no te paras a pensar es que atrás de esos dos hay otros 20 pilotos donde prácticamente puede llegar a ocurrir una masacre. sí, yo creo que, a ver, yo al menos cuando fue a Australia, me acuerdo que hablé bien de las nuevas reglamentaciones. Cuando Sí, fue China también un poco dije que me había gustado la carrera. Claro, llegamos a un circuito sin ninguna de las dos características que tenía ambos, o sea, tanto Australia como China. Un circuito mucho más trabado, mucho más difícil de adelantar. Y nos dimos cuenta que los adelantamientos son 100% por la batería. Y son como un Scalectric, ¿no? Como que de repente tipo a uno le sí. toca y después al otro le toca. Es como medio que podés prever un poco qué es lo que va a terminar pasando. Y falta eso lindo que se ve en las carreras, que se veía en las carreras de Fórmula 1 hace muchos años, que últimamente estaba medio difícil de encontrar, que es el combate rueda a rueda, ¿no? Como que, sí, los autos son más chicos, sí, hay más posibilidad de pelear por posición y eso, pero si en realidad todos los adelantamientos, hace unos años todos los adelantamientos eran un DRS, y ahora todos los adelantamientos son con batería, y estamos siempre en la misma cuestión. No existe esa movida de decir, bueno, tengo más velocidad que el de adelante y me tiro a pasarlo. Me tiro en la frenada, estiro la frenada, trato de pasarlo. Siento que esto fue una frase que dijo, no sé quién, no sé si fue Víctor Abad o quién, que por cierto estaba enojadísimo Víctor Abad con las reglamentaciones, un periodista español, por si alguno no lo conoce, dijo, los cambios de chasis y aerodinámica, pulgar arriba un 10. Los cambios de motor, lo peor que puede haber pasado. Y coincido por ese lado. Me encanta la posibilidad de que los autos estén peleando y peleando, pero si siempre van a ser los adelantamientos, no por pelea en pista, no por pelea en pista, sino porque directamente uno apretó el botón y tenía más batería que el otro, perdemos toda la magia. No, Eh, claramente.
no sé, siento que... es como, no sé, que de repente tipo ver una carrera de TC y que no se pueda hacer chapa chapa. Es que creo que también un poco cuando se planteó esta reglamentación, se veía lo que pasaba años anteriores, que por ahí estabas 3 vueltas por detrás con el DRS, que no llegabas, no llegaba, no llegaba. Entonces creo que se pensó un poquito de esa perspectiva, de decir, bueno, es un empujecito, es el empujecito que le faltaba a los autos, que se mantenían 3 vueltas atrás con el DRS y que no lo podían pasar. Bueno, es ese empujecito que les hacía falta. El tema es que ese empujecito te sirve a vos, después le sirve al otro, y así constantemente están sin la posibilidad de sacarse la diferencia que tal vez sí se podrían haber sacado en años anteriores una vez que lo pasaras. Sí, exactamente. Creo que ese es el gran resumen de todo lo que viene pasando. Es siempre estamos buscando la solución a los problemas de manera artificial y no sacando los problemas. Claro. Porque, a ver, también hay que destacar esto. Estamos en el primer año de esta temporada aerodinámica. El aire sucio va a crecer, va a aparecer más, como pasó en el último cambio de reglamentos. En el 2022 los autos se pasaban, no había tanto aire sucio, todos contentos. Para el 2025 pasar era muy difícil. Y bueno, acá va a pasar lo mismo. De acá a 3-4 años con esta misma reglamentación, los autos se van a volver cada vez más eficientes y de repente va a ser mucho más difícil pasar, tengas o no tengas batería. Entonces creo que hay que ir de cuajo con una solución más firme de cómo encarar esto. Es que capaz puede ser que también se haya pensado esta posible solución, pero con la mentalidad de los autos del año pasado, en el sentido de no pensando que iban a cambiar los autos estructuralmente, sino como diciendo, bueno, a los autos de 2025 le podríamos agregar esto. ¿Les parece que lo agreguemos para el 2026? Y ahí tal vez haya sido un error. No, para mí fue una cuestión lógica de decir, bueno, che, queremos achicar los autos, pero hoy no podemos con estas reglamentaciones. Bueno, cambiemos un poco la movida para que sean un poco más livianitos, más chicos. Y alguien dijo, che, ¿y si le ponemos más batería para que...? Y esa persona la pifió. La pifió. Yo no... Creo que hoy la solución es dar un paso para atrás en el corto plazo y decir, bueno, menos batería, más motor naftero y cuanto antes, de acá, 2, 3, 4 años, lo que sea, chicos, volvemos a los motores sin electrificación. Sí. Directamente. Y vemos a ver cómo lo mejoramos. Tal vez van a hacer un embole en las carreras. Sí, puede ser. También podemos decir, muchachos, el DRS funcionó durante tanto tiempo. No era malo. Ahora tenemos aerodinámica activa con motores a combustión, donde no tenemos que poner aerodinámica activa para todos los pilotos. ¿Por qué no hacemos un doble DRS con estos mismos autos? En vez de un boost de energía, bueno, listo, para adelantar tenés DRS como antes, pero en vez de ser solo el trasero, es ambos alerones. Los dos, claro. Y vemos a ver qué pasa. Por ahí, pensando opciones. Pasa que, claro, uno piensa opciones y los reglamentos ya están hechos. Una vez que pensás una opción, tenés no sé cuánto tiempo hasta que el reglamento cambie. Y en el medio estamos todos... No te digo sufriendo, porque la Fórmula 1 siempre fue gente innovando. Y digo, a ver, que de repente hubiera un equipo dominante no es algo nuevo. No es algo nuevo, lo tuvimos en el 2022, 23, 24, 23, 24. Lo tuvimos Sí. desde el 2014 hasta el 2021. Sí, Lo a principios de tuvimos. los 2000. Sí, lo tuvimos a principios de los 2000. Lo tuvimos 2005-2006 con el Renault. Lo tuvimos El Renault. desde el 99 hasta el 2004 con la Ferrari. Lo tuvimos 94-95 con el Benetton. Con supuestamente control de tracción. Lo tuvimos con el Williams en el 93, en el 92. No es raro esto, chicos. No es Sí, los nuevo. McLaren en los años anteriores. Por eso. Sí. Los Lotus de los años 80. No es nuevo Sí. esto. No es nuevo. Ahora. Perfecto, tenemos un equipo que domina. Asegurémonos de que los demás puedan seguir compitiendo. Y que sobre todo que las carreras sean divertidas. Claro. Eso es lo importante. Dato de color, porque estamos hablando de las A carreras ver. divertidas. Vamos a hablar de ¿De qué Japón. color?
color blanco y rojo, porque Japón. Bien. Quiero hacer una mención. Tuvimos un abandono por un problema de motor. Esta vez también. Otra vez. Se sigue cumpliendo ¿Uno mi más que van? predicción. Ahora es uno solo igual, tengo miedo. Cada vez estoy más temeroso porque venían siendo todos un 4 o 5 y ahora uno solo. Pero la dibujamos y hacemos que sea promedio. No, yo hice una apuesta. Así que nada. Pero bueno. ¿No te dejas ayudar? Está bien. Está bien, está perfecto igual. No, por favor. Yo Hombre de soy un valores. hombre de Honesto. palabra. Hombres de honor, película. Hablemos un poco entonces de lo que fue el fin de semana. Fin de semana común, sin sprint. Sí. 3 prácticas. Bastante aburridas las prácticas, bastante simples. Clasificación. Los eliminados en Sí. la Q1 eran Digamos que- esperables. Antes de ir a eso, digamos que las prácticas no nos dieron ningún tipo de información relevante, excepto que volvió Piastri. Bueno, pero Piastri había tenido un par de prácticas igual. Pasa que le fue Sí. bien. Le fue bien en la Pero, práctica pero 2. es que a eso voy, que volvió Piastri a figurar entre los primeros, por lo menos. Sí. Y llega la clasificación. Q1, los Aston Martin afuera, los Cadillac afuera. Y uno Esperable. dice, bueno, los Williams. No, No. porque Berman, que venía teniendo un fin de semana bastante malo, terminó peor, pero bueno, en ese momento tuvo un fin de semana, un sábado bastante malo. Terminó también eliminado en Q1 y Sainz logró subir un cachito a Q2. En Q2 los eliminados, ahí sí tuvimos otra sorpresa, porque fueron Carlos Sainz, Franco Colapinto, lamentablemente, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Ocon, el otro Lojas, y Maximilian Verstappen, eliminado en Q2, puesto número 11. También otra de las sorpresitas que nos dejó este fin de semana. Creo que el auto no da para mucho más tampoco. A ver, Hadjar lo mejoró un poco, pero tampoco tanto. Y finalmente tenemos la Q3, donde en orden de atrás para adelante fueron Lindblad, Bortoleto, Hadjar, Gasly séptimo haciendo una gran clasificación. Y los 3 de arriba. Nosotros al principio de la temporada habíamos hablado que parecía que los 4 de arriba iban a ser Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. Red Bull se descolgó de ahí, pero los 3 de arriba parecieran que vienen siendo los 3 de arriba. Estamos hablando de Ferrari, McLaren y Mercedes. Hamilton, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Antonelli. En ese orden. Otra pole de Il Bambino. En este momento vamos a poner una tarantela de fondo. Sí, por favor. Por favor, una tarantela de merezco. fondo para Il Bambino, que metió 2 poles seguidas. Y la está Y 2 rompiendo. victorias seguidas. No spoilees. Ay, como si no lo hubiesen visto. No spoilees. 2 poles seguidas, bueno, 2 victorias seguidas también. Y bueno, la verdad que fue una quali bastante simpática. Porque venían bastante peleados todos. Hasta que Antonelli de repente hizo un vueltón. Y fue como, ok, listo, fin. Se acabó la quali, chicos. De repente le sacó 3-4 décimas al segundo. O más. Y el único que estuvo más o menos cerca de los Mercedes finalmente fue Piastri. Fue Piastri, Que estuvo exactamente. mucho mejor parado todo el fin de semana que Norris. Y no sorprende, la verdad. Venía siendo, ¿no? El que estaba mejor parado a lo largo de las prácticas, de los tests. Y bueno, tuvo los problemas que no pudo comenzar las carreras anteriores, pero yo creo que lo que ha demostrado Piastri en este tiempo demostró ser mejor piloto que Norris. El tema es que, bueno, el año pasado ya sabemos todo lo que pasó y este año todavía no había podido largar, entonces no había podido revalorar ese trabajo que él venía haciendo con el McLaren, pero claramente se nota que es un piloto que realmente está muy preparado y que está, por lo menos hoy por hoy, entre los mejores de la grilla. Sí. Está, sin dudas, es de las jóvenes promesas. No sé si promesa ya después de haber salido tercero del campeón del mundo el año pasado, haber ganado varias carreras, pero yo creo que entra dentro de lo que son las promesas, ¿no? Y bueno, llega el domingo de madrugada para nosotros, pero domingo del fin. Y tenemos la largada y Kimi, que había hecho su pole position, no largó bien.
No, otra vez. Otra No vez. sé qué le está pasando a los Mercedes en las largadas, pero no. Claro, porque uno decía, bueno, los Ferrari largan como cohetes. Y los Mercedes no, porque el motor, no sé qué, bla, bla, bla. Pero los McLaren con el mismo motor Mercedes largaron mucho mejor. E incluso Piastri se había puesto primero en la largada. Claro, Piastri largó mejor. Largó a la par de los Ferrari, casi. Y se puso primero. Y de repente, bueno, los dos Mercedes quedaron atrás. Y empezó la carrerita. Bueno, Hamilton había subido puestos, perdón. No recuerdo exactamente cómo habían quedado netamente después de la carrera, de la largada, pero Norris sexto, creo que Russell quinto, Hamilton cuarto, creo que fue así. Sí. No, Russell estaba más adelante. Hamilton tercero, Leclerc cuarto. Sí, y Hamilton tercero, Leclerc cuarto, Norris quinto y creo que Norris quinto estaba... y sexto Russell. Creo que era No, una Russell cosa así. estaba más adelante. Antonelli estaba más atrás. Que Claro, Antonelli cayó, recuperó cuando Antonelli fue... cayó por la mala largada. Sí. Bueno, empieza a rodar. Algunos pilotos empiezan a hacer sus paradas en boxes. Entre ellos Franco Colapinto. Y saliendo de boxes es que... bueno, no saliendo de boxes. En una de las vueltas Sí, después creo de que 2 boxes. vueltas después. Sí, 2 vueltas después ocurre el incidente del cual ya hablamos. Donde Franco y Berman se encuentran en pista a velocidades distintas. Y Berman, sorprendido supongo por probablemente, a ver, digo, no lo estoy echando la culpa a nadie ni nada, me parece que fue una situación Claro. muy notoria de la carrera y todo, pero por ahí Berman estaba justo viendo alguna configuración del volante o alguna cosa, o miró al espejito y de repente se encontró el auto de Franco que le venía, o sea, se lo comía y se nota que pega el volantazo y lo pierde. Sí. Porque incluso hay una maniobra igual más adelante entre otros pilotos distintos con una diferencia de velocidad parecida y te das cuenta que la maniobra por fuera se hace bien. Pero bueno, Berman claramente se pegó el volantazo por ahí porque lo encontró muy, muy rápido, muy cerca, no se lo esperaba. Y cuando pega el volantazo se va por una rueda para el pasto y ya lo pierde completamente. Es muy desafortunada la situación porque además Franco, si bien hizo una maniobra defensiva, no fue una maniobra ni siquiera agresivamente defensiva. No fue brusca. No, tampoco fue brusca. Simplemente fue que se abrió un poco más en la curva como para dejarle un trecho más angosto, pero nada más. Entraba más de un auto. Entraba un auto del 2025 y todo ahí. Sí, así que, bueno, Berman contra el muro. Un choque durísimo, 50G. Berman sale rengueando, pobre, con el, no sé si es la rodilla, el tobillo, no sé qué tenía lastimado. La rodilla, ¿La rodilla fue? Bueno, sí. durísimo el golpe. Safety car. Y claro, varios ya habían entrado. Los que no entraron en ese momento. Claro. ¿Y quién sacó provecho de ese safety car? ¡El Bambino! Y ahí suena la tarantela de vuelta porque medio que esa ventaja le permitió llegar rápidamente al primer puesto y mantenerlo toda la carrera con 13.7 segundos de distancia con el segundo cuando terminó. Impresionante. El segundo fue Oscar Piastri con un carrerón. Sí, claro. Que de hecho cuando terminó segundo le dijo algo así como: bueno, se ve que este auto cuando larga anda bien. Lo cual me causó mucha gracia. Fue como, cuando arranca anda bien, chicos, la verdad, simpático. Claro. Y lo cual también te hace pensar si tal vez McLaren puede llegar a hacerle frente al Mercedes. Yo creo que son las Ferrari y los McLaren hoy los que tienen la misión de incomodar a Mercedes lo suficiente como para que les empiece a complicar. Si por casualidad más adelante hay mejoras suficientes que alguno le pueda sacar puntos. Y si hablamos de complicar entre ellos, que hagan tipo un pacto como en el TEG. Sí. Ferrari con McLaren, yo no te ataco Kamchatka si vamos vos... contra este. Sí, exacto. Escuchá, vos no me pongas mucha resistencia, yo no te ataco Kamchatka y estamos bien. Bueno, debo decir que lo incomodaron a Russell. Sí. Tanto. Piastri por ahí no tanto, pero Leclerc, Norris y Hamilton lo tuvieron a maltraer al pobre Russell. Sobre todo Leclerc, que completó el podio tercero, que durante varias vueltas lo dejaba pasar a Russell para después volverlo a pasar en la recta principal,
Un poco como le hacía a Verstappen en el 2022, no sé si se acuerdan, esperando el DRS y esa movida. Me encanta la habilidad que tiene el Leclerc para hacer para cachar una reglamentación al toque y decir, esta es una manera de deportivamente sacar provecho. Me Claro. encanta, me encanta cómo Leclerc encuentra esa vuelta. Al pobre Russell lo tenía a mal traer. Cabe destacar que Russell dijo tener algunos problemas en la batería. Sí. Con lo cual no era el Russell, no era el Mercedes a full, como si tenía Antonelli. Pero Y ya bueno, era hora. pero igual, Leclerc lo tuvo a raya, completó el podio y tuvimos un podio de 3 colores por primera vez en lo que va de la temporada. Dato de color, al Kimi Antonelli no le dieron champán porque es Es menor de verdad, edad. porque es menor de edad en Japón. Exacto, era una botellita que parecía champán y era una bebida espumosa sin alcohol. El ananá, Eh, ¿Eh? el ananafis. El Anafis, tal cual, el Anafis de Antonelli. Lo peor es que el Anafis suena medio japonés. Podría ser, ¿entendés? O sea, podría ser algo así. No sé cómo seguirán Anafis en japonés. Por favor, alguien que sepa japonés nos pueda dar una mano. Eh, el Anafis japonés para Kimi. eh, con el que brindó a fin de su victoria. Podio también, pero su victoria. Y finalmente completaba el grupito de 6 Russell, Norris, Hamilton. Más atrás de Bien. eso, tenemos. Bueno, por aquí hacer un paréntesis acá. Aparte de los problemas de la batería de Russell, también tenemos que hablar de que Norris y Hamilton sufrieron un poco con el auto. ¿Sí? Los dos no le encontraron tanto la vuelta como otras carreras. En lo Sí. cual, nada, para destacar. Así como en China estaba mejor Hamilton que Leclerc, acá Leclerc tuvo mejor que Hamilton y eso se notó todo el fin de semana. Sí, y Sí, otro de bueno. los detalles también a destacar de este fin de semana es cómo, bueno, el Alpine de Gasly le pudo hacer frente al Red Bull de Verstappen durante varias vueltas además. De hecho, terminó por delante Gasly, Gasly terminó séptimo, Verstappen octavo después de haber largado décimo primero. Y también era ver esa secuencia de cómo con el Red Bull no podían pasar al Alpine. Sí, sí, sí. 3 décimas quedó Verstappen atrás. O sea, muy Sí, pegado. Grandes maniobras de Gasly también, defensivamente, para tenerlo a Verstappen a raya. Me imagino a Gasly riéndose, recordando épocas del 2019. claro. Em, pero bueno, un quilombo ya, a partir del sexto ya un quilombo. Gasly séptimo con el Alpine. Verstappen octavo con el Red Bull. Lawson noveno con el Racing Bulls. Ocon, Claro, Ocon décimo con el Haas. me anotó un amigo. Sí. Un décimo Nico con el Audi. O sea, realmente un quilombo. Lo Sí, cual, después Hadjar con Red Bull. O sea, sí, después repetían, es como que pero los primeros, o mejor dicho, los primeros 6 puestos están clarísimos porque son los mejores 3 autos. Y exacto. punto. Después, el resto es una Aparte, carnicería. sí, totalmente. Y bueno, los últimos 4 puestos están asegurados. Claro, bueno, también. Así En este que caso hay una necesitas zona perder. media bastante amplia y bastante interesante. 4 escuderías, de hecho, en este momento se están peleando por la zona media. ¿4? Red Bull, Racing Bulls. 5, ¿no? 5. Conté como si hubiera 10 autos. Hay 11. Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi y Alpine se están peleando por la zona media. Notoriamente. Y muy interesante cómo se está dando esa parte de las carreras. Sí, que incluso ya lo vamos a ver en un ratito, vamos a ver la tabla de posiciones, pero tiene más puntos que Red Bull. Sí, sí, Red sí, Bull no, tiene los no. mismos que Alpine. ¿Qué está pasando? No, no, no. Los puntajes son hermosos. Son hermosos los puntajes. Cabe destacar 2 cosas de esta carrera, que ya yendo un poco más para atrás. Primero, bueno, Sí, esto no era de las 2 cosas que quería mencionar, pero ya que estamos lo comento. Mala carrera de a ver, Franco, nunca le encontró el auto. sí. Nunca supo sacarle provecho al setup como correspondía. Tenía understeer, oversteer, o sea, subviraje y sobreviraje a la vez. Parecía la Ferrari del 2000. ¿Cuál fue la que tenía? ¿2009 fue? ¿Cuál? La Ferrari que tenía sobreviraje y subviraje, la del 2009.
Ay, puede ser, no me acuerdo ya tanto. Creo que sí, que la del 2009 fue, o la del 2000... La del 2009 fue, me parece. Que era la que andaba peor de todos. Bueno, nunca le Sí, encontró bueno, Franco. Nunca le encontró la vuelta. La verdad es esa. acá otro detalle que también escuché bastante en estos días, la gente hablando de que el safety car no lo favoreció a Franco. Y por un lado es cierto, pero por otro lado tampoco podíamos pedir milagros cuando no le encontró la vuelta al auto, cuando el sábado en la clasificación, que es donde realmente, no donde realmente, pero es uno de los momentos más importantes del fin de semana que va a ser determinante para lo que vaya a pasar el domingo. No logró tener por ahí el mejor resultado posible. Por ahí, si hubiese largado desde el puesto 12, ponele, podría haber sido otra la historia. Pero Tal cual. no habiendo encontrado el auto y largando 15º, no podés pretender que un safety car te salve. A ver, un poco lo que ya había dicho después de la carrera en China. Está buenísimo que Franco haya sumado el punto, pero ese punto se sumó por todos los que tuvieron que abandonar, más safety car, más no sé qué, esto, lo otro. Y acá queda demostrado que son cuestiones que afectan muchísimo, pero que si vos no terminás de encontrar el setup, si vos no te sentís cómodo con el auto, y son demasiadas las cosas que se tienen que dar para que vos sumes. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver cómo avanza. Recién van 3 carreras. Fueron 3 carreras que Franco no conocía bien. Así que vamos a ver cómo va avanzando la temporada. Todavía falta mucho. Todavía falta bastante también para que Franco por ahí encuentre el auto. No nos apresuremos. Pero hay que destacar que este no fue el fin de semana para Colapinto. Como sí fue un buen fin de semana, sorprendentemente, para Checo Pérez. Otro de los latinos. Que también terminó 17 atrás de Franco, pero fue el mejor de los últimos. Y el único del grupito ese final que no fue superado en pista. Ok. Y muy, muy por encima todo el fin de semana de su compañero, de Valtteri Bottas. Que terminó 19. Y en el medio, colado en el medio, otro con un buen fin de semana. Nos ponemos de pie para aplaudir a Alonso que terminó una carrera, chicos. Terminó esta carrera, la arrancó Piastri y la terminó Alonso. Es una cosa para aplaudir. Primera vez en lo que va de la temporada que un Aston Martin completa todas las vueltas de una carrera. Es tristísimo lo que estamos contando, pero es la realidad. Sí, la verdad es que sí. Vale destacar el otro de los abandonos que... El abandono por motor que comentaba al principio del programa fue el de Lance Stroll. No por un problema de vibraciones, que eso lo habrían solucionado, sino por un problema de líquido hidráulico. Sí, bueno, también ahora vamos a escuchar a Lance Stroll porque dejó unas declaraciones que me gustaron mucho. Si bien están en inglés, no importa, ahora se lo traducimos. Pero básicamente habló de una pequeña competencia entre compañeros. Mira, ahí te lo voy a escuchar. But I was having a fun race with Fernando in our own little championship, our own Aston Martin championship. So I was enjoying the race. Lindas declaraciones. Básicamente lo que dijo, que se estaba divirtiendo porque estaba compitiendo contra Fernando en su championship, le llaman como su campeonato entre compañeros de Aston Martin. Porque, Sí. claro, como diciendo, no podemos competir con nadie, por lo menos hacemos nuestro propio torneito entre nosotros. Un poco lo que le pasó a Alpine a final del año pasado, ¿no? Claro, un poco sí. Un poco esa. Me Nada más. estaba divirtiendo la carrera porque estaba compitiendo bien contra Fernando. Esto no se lo toma a risa, pues claro, él no tiene problema con el asiento, nadie lo va a echar. Claro. No tiene que andar peleando nada. Alonso tampoco, porque es Alonso. Así que nada, los dos se cagarán de risa con momentos porque además se llevan bien. Eso lo sabemos porque lo han hablado varias veces. Como un, Sí. no sé, como un torneo de play entre amigos, ¿viste? Sí, yo creo que están resignados. Ya es como las etapas de dolor, resignación. Claro, la negación, claro, sí, total. Totalmente. Bueno, y dejé para el final el que terminó en el puesto 20. El último que terminó dentro de los que terminaron la carrera. Y fue el señor Alexander Albon. ¿Y por qué lo dejé para el final? ¿Por qué lo dejaste para el final? Porque él decidió dejar su carrera para el final. Y básicamente en algún momento decidieron, chicos, esta carrera no la vamos a terminar. A partir de ahora esto es una práctica libre 5, no sé, 6. Y se pusieron a hacer pit stops atrás de otro. Hizo 5 pit stops en 3 vueltas.
Una cosa así fue, no fue tanto, pero fue una cosa así. Creo que en 10 vueltas había esos 5 paradas. Terminó a 2 vueltas del líder, de Antonelli. No sé exactamente qué estaban haciendo cada vez que paraban, pero cada una vuelta paraba. Entraba, salía, paraba. No se entendió por qué. Pero no sé, yo creo que lo tomaron como tiempo de test. Dijeron, che, tenemos que testear esto. Albon, Claro. dale. Estás último, no pasa nada, vos dale. Total. Rarísimo lo del final, porque tampoco hicieron vuelta rápida. No sé qué quisieron hacer. No sé. No, simplemente. Nada, otra práctica. Otra práctica, sí, para mí sí, fue así. Dijeron, che, esta carrera está perdida. Bueno, nos sirve los kilómetros de Tal rodaje. vez alguna manera de comparar datos de qué hubiese pasado si en vez de utilizar este compuesto utilizábamos el otro. No sé, de ver de qué otra manera se hubiese podido planificar esa carrera, capaz, pero no tenía No ya sé. mucho sentido porque ya pasó. Sí, no sé realmente qué es lo que estaban haciendo cada vez que paraban. Si dijeron, bueno, ponemos neumáticos con el mismo nivel de uso más o menos y probamos el agarre en distintas condiciones. O por ahí agarraron y dijeron, no sé, hicieron algún cambio de alerón en el medio que no vimos. Porque claramente esto no se televisó, así que no sabemos. Pero sí, No, interesante el tema de que metió 5 pit stops en las últimas vueltas. impresionante. Bueno, Williams, otro de los equipos que está muy para atrás. Y si no fuera por lo que está haciendo Sainz, que se robó un punto en China. No, en China no, en Australia fue. No, En Australia. en Australia se robó un punto, por eso sí. Está robó de manera figurativa, ¿no? Obviamente no lo es que lo robó, pero. Si no fuera por lo que está haciendo Sainz, Williams está. Otro de los equipos del fondo. Bueno. Entonces, para recapitular, pasaron las primeras 3 carreras. Las siguientes 2 están canceladas. Sí. Nos volvemos a encontrar en el medio, obviamente, porque nos vamos a juntar a charlar. Pero para vivir una carrera de Fórmula 1 nos tenemos que ir a Miami. Exactamente. Lindo. Vamos. Exactamente el primer fin de semana de mayo. Así que ese va a ser el retorno de los autitos lindos a correr. Pero bueno, recapitulemos un poco de cómo viene el mundial, porque está raro. Sí, por favor. Mira, empezamos con. ¿Te parece con equipos? Dale, me encanta. Con escuderías. Tenemos en el primer lugar a la escudería Mercedes con 135 puntos. En el segundo puesto está Ferrari con 90. Después tenemos a McLaren, ya un pasito, un escaloncito más por debajo, con 46. Haas está cuarto con 18. Esto es lo que mencionábamos hace un ratito, porque seguido de Haas está quinto lugar compartido por Alpine y Red Bull, que tienen 16. Después Racing Bulls tiene 14. O sea, Racing Bulls está a 2 puntos de Red Bull. Algo completamente loco, un poco impensado hasta te diría. Octavo lo tenemos a Audi, solamente con 2 puntos. Williams tiene 2 y Cadillac, bueno, lógicamente no tiene ninguno. Al igual que Aston Martin, que en cualquier momento empieza a sumar para abajo, básicamente. Empieza a tener negativo. Hay hago una corrección que recién hablaba, que dije que Carlos Sainz había robado 2 puntos en China. Perdón, Claro, en fue en Australia. Japón. No, fue en China. Que fue cuando Franco En sacó un China, punto perdón. y quedó Sainz por delante. China. Exactamente. Sí. Fue en China. O sea, ahí lo chequeé. No, qué locura la Haas ahí cuarto. Sí. ¿Y pilotos? Bueno, porque aparte Haas cuarto es algo que no se veía como desde 2018. Claro, hace un montón que no se veía Haas en esos puestos. Pero bueno, pilotos, ¿cómo viene? Y en pilotos el que quedó primero es Andrea Kimi Antonelli con 72 puntos. Con el triunfo del otro día logró pasar a su compañero de equipo, George Russell, que tiene 63 y está segundo. Después, tercer y cuarto lugar, las Ferraris, Charles Leclerc 49, Lewis Hamilton 41. Quinto y sexto, los McLaren, siguen estando ahí en filita. Lando Norris con 25 y Oscar Piastri con 21. Ojo, porque Piastri sumó 18 de golpe y se puso ahí a tope contra su compañero de equipo. Así que creo que esa puede ser una de las peleas interesantes para este campeonato. Después, Berman séptimo con 17 puntos. Octavo Gasly con 15. Noveno Verstappen con 12. Décimo lugar para Liam Lawson con 10 puntos. Y Arvid Lindblad ahí a mitad de tabla con 4 puntos. Dato de color, por si a uno le interesa, Russell tiene la misma cantidad de puntos que tiene su número en el auto. Ojo.
Si a uno este fin de semana le quiere jugar a la lotería, o bueno, esta semana, que lo haga con el 63. O no, tal vez no, por ahí. Mala Sí, idea. que alguno No le sirve tomen- también. Si no, Lawson está en el puesto 10 con 10 puntos también. Otra. Por ahí. Sí, y hubo goles de Messi, así que el 10 también siempre es buena opción. Y Gasly, que tiene el Claro. número 10, está haciendo buena carrera. No tomen esto como sugerencia de apuestas, chicos. No, para nada. No seríamos los más útiles para ese caso. Dato de color, si alguno por casualidad tiene acciones de la FOM o de Liberty Media o algo de eso y las quiere ir vendiendo, tampoco lo tomen como recomendación de inversiones, pero creo que es un buen momento. Sí. Y con eso que hablamos bastante, me parece que vamos a tener que hacer una despedida temporal hasta el próximo capítulo. Sí, ¿Te parece? No sabemos cuándo. Como decía Luis Miguel, hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Sabemos que vamos a volver, pero va a ser sorpresa. Incluso para nosotros. Incluso para nosotros, totalmente. Bueno, si nos quieren encontrar en las redes sociales, lo pueden hacer tanto en Instagram como en Instagram. Podcast BCortaSC. Y para escucharnos, nos pueden escuchar tanto en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, no, Apple Music, Amazon Podcast, no, ahí está, Apple Podcast, Amazon Music. Pero che, son muy, muy complicados. Y si no, en el link tr.e/podcastbsc tienen todos los links incluidos para su RSS de confianza, su aplicación de confianza. Siempre es podcast BCortaSC, así que así nos encuentran, nos quieren compartir. En donde sea. Nos quieren compartir información, nos quieren contar algo, nos quieren lo que no sé, pedir un autógrafo, lo que quieran, lo hacen por ahí. Obviamente. Que no quiere decir que se lo vayamos a dar, pero lo hacen por ahí. Qué malo que sos, qué malo que sos. Bueno, hay que ponerle un poquito ahí de picante. Es que quiero que se lo tomen personal y que vayan y nos escriban. Sí, si lo piden no con sé que te lo voy a pedir y me lo vas. Bueno, si lo piden con cariño, le vamos a dar el autógrafo. es todo estrategia, claro. Exacto. Muchachos, muchachas, muchaches. Muchas gracias por estar del otro lado. Mateo, muchas gracias por acompañarme una semana más. A vos, Un abrazo querido, cuando quieras. para todos. Nos vemos hasta la semana que viene, o cuando sea.